La primera lectura de hoy viene del capítulo 56 de la profecía de Isaías. Y la primera parte de ese capítulo tiene que ver precisamente con la alianza de Israel o una alianza más amplia siendo extendida a todos los pueblos y las naciones del mundo, para que todo el mundo pueda venir a la ciudad santa y venir al templo de Dios. Los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Y esto es parte de la apertura que se supone que tuviera Israel, porque el fin de la alianza con Israel era ser testigos de la providencia, del amor, de la misericordia, de la justicia, del único Dios a todo el mundo. Y por eso hace sentido que esta profecía sea ligada al Evangelio de hoy, en donde Jesús se encuentra con una cananea. Por la insistencia de la cananea, Jesús le concede el milagro. Es Jesús abriendo la alianza con Israel a todo el mundo. Pero hay un lugar en el mismo Evangelio de San Mateo donde esta profecía es más importante, porque el mismo Señor lo cita. Entró Jesús en el templo y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo, mientras les decía: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Tenemos que entender que este segundo templo tenía muchas cortes, donde diferentes personas se podían encontrar, pero también estaba la corte de los gentiles. Y era en esa corte que estaba a los afueras del templo, donde todas las personas que no se habían convertido al judaísmo, pero que creían en el mismo Dios, era en ese lugar que entonces esos gentiles podían venir al templo y orar y alabar al Dios. Y ese es el lugar que los jefes del templo habían escogido para poner a los cambistas y las personas vendiendo animales para sacrificios. Y como sabe cualquier persona, cuando tú vas a un mercado, es un ruido increíble, es un montón de jaleo, un montón de personas de un lado a otro, y más con los animales, con las palomas, con los cabros, con los corderos, todo haciendo ruido. El ruido de gente gritando precios para los animales, gritando precios para el intercambio de dinero. Y así podemos comprender la ira de nuestro Señor al purificar el templo. Porque en ese lugar donde se supone que vinieran la gente para alabar a Dios de todo el mundo, el único lugar del templo donde podían estar ellos en oración, se había creado un mercado, destruyendo toda posibilidad de oración. Era como que el pueblo judío estaba diciendo: no, los otros no importan para nada. Estaban abandonando el fin de su alianza, pervirtiendo el fin de su alianza, se habían encerrado en sí mismo. Por eso es también que nuestro Señor los llama pillos. Es una cueva de ladrones. No necesariamente porque están haciendo cosas malas en cambiando dinero, aunque sea posible, pero porque le están robando ese lugar a todo el mundo. El único lugar donde podían venir. Y por eso es que en la Alianza Nueva ese lugar se ha esparcido a todas las iglesias católicas, a todas las parroquias católicas. Ya no es un solo lugar donde podemos encontrarnos con el Señor, sino son miles de templos en todo el mundo. Ya no es un solo lugar donde podemos encontrarnos con el Señor, sino cada vez que 2 o 3 cristianos están juntos rezando en el nombre del Señor, allí está. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras parroquias y con nuestros grupos. Porque a veces nos encerramos completamente en nosotros mismos. Nos acostumbramos tanto a hacer cosas de cierto modo que entonces no aceptamos a nadie nuevo o a ninguna idea nuevo. No estoy diciendo que abandonemos la tradición, jamás. Porque la misma tradición está abierta a abrazar todo lo nuevo y lo que es bueno se queda con ella. Así es que funcionan las tradiciones. Así es que funciona la iglesia. Pero nosotros solemos cerrar las parroquias, solemos cerrar los grupos. Y después nos sorprendemos cuando nadie viene a la iglesia. Tenemos que recordarnos siempre que la razón por la cual la gente sigue viniendo a la iglesia católica es para encontrarse con el Señor. Porque solamente nosotros, de la iglesia universal, tenemos al Señor en el sagrario. Y es el único lugar en todo el mundo que se puede encontrar con Él. Y por eso es que tenemos que tener siempre cuidado. Tenemos que tener siempre cuidado que no nos encerramos en nosotros mismos, que en nuestro comportamiento en la iglesia no hacemos imposible la oración, especialmente después y antes de las misas. Y tenemos que tener cuidado
que siempre, de todo modo, estamos poniendo al Señor en el centro, a la oración al Señor en el centro de todo. Porque si no hacemos eso, ¿cómo vamos a crear espacio donde gente como la cananea puedan rogarle al Señor? ¿Dónde vamos a crear espacio donde la gente que nunca se han encontrado con Él se puedan encontrar con Él?